Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos con ustedes nuevamente a través de la FM 98.9 Los Escogidos, esta radio que el Señor nos ha proporcionado en este programa que se llama Medianoche con Dios, para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estoy en compañía, como siempre, de mi esposo. Shalom, bendiciones. Les bendecimos desde aquí, damos la gloria al Señor. Ya hemos estado orando hace un momento, adorando al Señor y pidiéndole la guía, como siempre, del maravilloso Espíritu Santo, a quien Él ha enviado para que esté con nosotros, para que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para sus familias, para sus hogares, para cada uno de ustedes, para que puedan prosperar en todo y puedan ser bendecidos. Damos la gloria al Señor, como dije hace un momento, y damos las gracias. Todo depende de Él, así que exaltamos y adoramos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. El programa anterior habíamos estado compartiendo, habíamos empezado la primera parte de En verdad le creo a Dios. Hoy vamos a continuar con otro tema, pero después vamos a seguir, porque hay varias partes para continuar sobre esa pregunta. ¿En verdad le creo a Dios? Hoy vamos a estar hablando de otra pregunta. Tenemos, ¿libertad o esclavitud? ¿Libertad o esclavitud? Y vamos a ir ya derechito a la palabra. En 1 Corintios capítulo 7, del versículo 21 al 23, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice así, 1 Corintios 7, del versículo 21 al 23, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Acá dice la palabra, que somos, fuimos comprados por Cristo, ¿no? Fuimos comprados a través de esa sangre que Él derramó, y acá dice que tenemos que ser esclavos de Cristo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahí lo dice la Escritura. Esclavos somos de Él. Y vamos a definir qué significa la libertad, o ser libre. En este caso, hablándolo a través de la palabra del Señor, de la Escritura. Significa liberación del pecado, de la culpa, de la vergüenza, y ser libres. ¿Para qué nos hace libres Dios? ¿O por qué somos libres? A través de Jesucristo, que Él pagó nuestro precio. Esa culpa, ese precio que teníamos que pagar nosotros por nuestra culpa, Él lo pagó. ¿Para qué somos libres? Para seguir a Cristo y para obedecerle, para obedecer a Dios. ¿Y qué significa ser esclavo? Es estar sujeto a alguien, obligatoriamente estar sujeto a alguien a través de un yugo. En este caso se compara, la palabra habla mucho de ser esclavos del pecado, ¿no? Es lo que tenemos que ser libre. Fuiste llamado siendo esclavo, dice acá la palabra. No te dé cuidado, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. El Señor nos hace libres. El Señor nos hace libres. Vamos a ver lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, donde dice la Escritura que Él nos hace libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Fíjense el título: La verdad os hará libres. La verdad de Jesucristo, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos a Jesús, conoceremos la verdad que es Él a través de su palabra, a través de comer de Él, a través de comer de la Escritura, de alimentarnos de Él. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Acá habla la palabra, acá les decía Jesús. Y eso es para este tiempo también. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y conoceremos a Jesús, como Él lo estaba diciendo ahí, conoceréis la verdad que es Él, y esa verdad nos va a hacer libres. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, les decía Jesús, no porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra no era agradable para ellos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Vamos a ir a Gálatas ahora. Así que estábamos compartiendo ahí, si el Hijo nos libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Pero para eso estaba diciendo Jesús que tenemos que permanecer en su palabra y conocer la verdad, conocerlo a Él y conocer la palabra que nos va a hacer libres. Gálatas 5:1, fíjense lo que dice: estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del pecado que estábamos hablando, porque Él nos hace libres del pecado, de esa condena, de la muerte, y no tenemos que volver otra vez a estar esclavos del pecado nuevamente. Vamos a leer ahora en Romanos, en Gálatas, en Romanos, se habla muchísimo ahí de la libertad, de la esclavitud, del pecado. Se habla muchísimo en estos, el apóstol Pablo, ¿no? Gálatas 6, 12 al 18. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Esto decía el apóstol Pablo, que no reine el pecado en nuestro cuerpo, porque que hace el pecado nos controla, y somos esclavos, como dice la Escritura, como dijo Jesús, esclavos del pecado, porque le obedecemos forzosamente, obligatoriamente, en las concupiscencias, en las debilidades. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acá dice la Escritura cómo tenemos que presentarnos. Tenemos que presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, y Él nos rescató, y nos tenemos ahora que presentar y tenemos que vivir y ser como instrumentos de justicia, porque Él nos hizo justos, somos justificados a través de la sangre de Jesucristo, somos hechos justos, aceptos delante de Dios. Y el versículo 14, vamos a leer hasta el 24 en realidad. El 14 dice: porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, el tiempo en el que Dios nos da este don, este regalo de poder reconciliarnos a través de Jesucristo con el Padre. ¿Qué pues dice el apóstol Pablo? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Otra vez se está nombrando acá, que si nos sometemos a la justicia de Dios, nos sometemos a Dios para ser justos, para hacer la voluntad de Dios, somos esclavos de Él, ¿no? Qué mejor que ser esclavos de Dios antes que estar siendo esclavos del pecado y esclavos de Satanás, que eso nos va a llevar a la muerte espiritual como también a la muerte física, porque eso, el pecado trae cantidad de consecuencias a nuestro cuerpo, donde el enemigo tiene derecho a lastimarnos, a hacernos daño, y Dios no puede ayudarnos cuando nosotros persistimos o perseveramos en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía. Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que tenemos que ser, amén, siervos de la justicia, porque el Señor nos hace justos y tenemos que perseverar y servir a Dios y anhelar ser justos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fuimos libres del pecado entonces y tenemos que ser siervos de justicia. Somos libres para la santificación y la vida eterna. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de todas esas cosas malas que hacíamos. ¿Qué fruto teníamos? La muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto, vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Ese camino de santificación, de perfeccionamiento, nos va a llevar a encontrarnos con Dios, nos va a llevar a esa vida eterna. Aleluya. Vamos a leer hasta el versículo Amén. 23 entonces. Porque la paga del pecado, acá dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. La paga del Amén. pecado es muerte, separación de Dios, muerte espiritual, como le decía, pero también eso nos lleva también a una muerte física porque nos va corrompiendo de manera acelerada, nos va deteriorando. El pecado es muerte, pudredumbre, inmundicia. Y la dádiva de Dios entonces es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a continuar ahí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido el maravilloso Amén. Espíritu de Dios, no para estar en esclavitud del pecado otra vez, no para volver a estar sujetos a servidumbre, sino, dice acá, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el que da testimonio, Amén. Es el que nos hace saber que somos hijos de Dios. Y acá dice,
el 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio 5, 5:15. Aleluya. Acuérdate, le dice acá el Señor a su pueblo, que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Bueno, eso es para Amén. Para el pueblo, las ordenanzas que Dios le había dado. Yo quiero remarcar esta parte donde dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y qué bueno que nosotros también podamos recordar de dónde nos rescató el Señor. A todos nos rescató de la inmundicia, a todos nos rescató del pecado, de la muerte, porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Nos rescató, nos resucitó, nos limpió, nos hizo libres, como estábamos compartiendo ahí en el Evangelio de Juan. Conoceremos la verdad que es Cristo y Él nos hace libres de la esclavitud del pecado, como también de toda clase de espíritus inmundos, de todo lo que acarreábamos de nuestros antepasados, maldiciones, nos hace libres de enfermedades. Amén. Nos hace sanos. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Acá vuelve a remarcar otra vez para qué es que somos libres, para ser siervos de Dios. No quiere decir que tenga que ser usted un pastor, todos somos siervos de Dios. Dios nos llama para servirle. Antes estábamos sujetos a servidumbre, servíamos a Satanás, aunque usted no lo niegue. Dice la palabra que éramos esclavos del diablo. Ahora Dios nos llama a ser siervos suyos, siervos de justicia, a ser santificados cada día, ir camino a esa santificación. Nos llama como hijos suyos a hacer el bien, a ser justos como es Él, como es el Padre, como es el Hijo, a ser justos, y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar para hacer esa voluntad de Dios que a la carne le cuesta. La carne no quiere sujetarse, pero es necesario. Romanos 6, 5, 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Aleluya. Fíjese lo que dice el 7 también, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén, gloria a Dios. A fin de que no sirvamos más al pecado. Estábamos sujetos a servidumbre, éramos esclavos, como estábamos hablando en un principio, lo que significa ser esclavo, estar sujetos a alguien, sujetos al pecado, sujetos al diablo, le obedecíamos. Ahora tenemos que estar sujetos a Dios, obedecerle a Él en todo, porque Él es nuestro dueño. Él es nuestro creador, nuestro dueño. Fíjense lo que dice
Primera de Corintios 12, 13. 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Maravilloso es el Espíritu del Señor, ¿eh? Gracias damos a Dios que ha enviado su Espíritu para que esté con nosotros, ¿eh? Somos todos uno ahora en Cristo. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1, 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Decía acá el apóstol Pablo. ¿Para quiénes fue dada entonces la ley? Para los pecadores, ¿eh? Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, ¿eh? O sea, que todos somos pecadores y necesitamos venir a Cristo para poder ser libres. Gálatas 4, 1 al 7. Gálatas 4. Acá continúa, de este tema habla muchísimo el apóstol Pablo, de ser libres, de permanecer en la libertad con la que Cristo nos hace libres. Gálatas 4, 1 al 7, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Miren cómo nos trata acá el apóstol, ¿no? Cómo habla, ¿no? Nos trata como niños, ¿no? Porque no estamos firmes en la palabra, estamos comiendo, bebiendo leche como niños, no estamos comiendo el alimento sólido. Dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo también nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Acá dice otra vez, envió a nuestros corazones el espíritu, de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así Amén. Que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos más esclavos cuando venimos al camino de Dios, cuando le damos el lugar a Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dios viene a morar en nosotros. Dice, ya no somos más esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también somos herederos por medio de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver Amén. Lo que dice ahí continuamos en el capítulo 4 de Gálatas, del versículo 21 al 31, donde habla la alegoría, dice, de Sara y Agar. Es algo que es como una comparación con lo que sucede a toda la humanidad, ¿no? Algo profundo, es una alegoría. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre,
Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gálatas 3, 19 al 29. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Acá dice otra vez la palabra. Somos herederos según la promesa. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por todo este plan que Él ideó para que nosotros pudiéramos ser todos justificados también por medio de la fe. Fíjense lo que dice en Hechos. Vamos a ir rapidito porque tenemos muchísimos versículos como siempre. Hechos 7, versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, hablando de Abraham, ¿no? Le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. El pueblo de Dios, Amén. Esclavo por 400 años. Lo vamos a ver rápidamente en Génesis. Vamos a verlo a eso en Génesis 15, versículo 13.
Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios ya le había dicho a Abraham, porque Dios conoce todas las cosas, ¿no? Él sabía todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Así que ya le había dicho ahí a Abraham lo que iba a suceder con su pueblo, con su descendencia. Morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Deuteronomio 28, 68. Deuteronomio 28, 68. Aleluya. Deuteronomio 28, 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Fíjense lo que hace la desobediencia, lo que hace el pecado, que el pueblo tuviera que ser oprimido por su rebeldía. Ahí mismo en Deuteronomio 15:15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y ahí empieza a nombrar una lista de cosas. Pero él le dice: te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Aleluya. Vamos a ir ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Fíjense cómo estamos recorriendo toda la escritura rapidito. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo nos hizo libres. Libres. Acá dice, participó de lo mismo Jesucristo, porque él estuvo también bajo la ley, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él lo hizo posible. Jesús nos hizo libres. Aleluya. Lucas 19, 12. Como les estaba diciendo hoy, ¿para qué nos hace libres Él? Para que le sirvamos. Antes estábamos Amén. sujetos a servidumbre, servíamos al acérrimo enemigo de nuestro Dios, ¿no? Servíamos al diablo, por más que usted diga que no, y ahora Él nos hace libres para que le sirvamos a Él. No es para que nos quedemos quietos y no hagamos nada, es para que llevemos la palabra y le podamos decir a otras personas con las palabras que Dios le va a dar, ¿no? Porque muchas veces todos somos reacios a llevar el mensaje, pero el Señor nos confronta, ¿no? Con todo lo que Él hizo por nosotros y cómo nos hizo libres, para que nosotros podamos también compartir con otros esa libertad, para que muchos puedan ser libres. Para eso es que Dios nos hace libres. Y la carne no quiere, por supuesto. Usted puede ver en toda la escritura, en toda la palabra, la cantidad de hombres de Dios que estaban reacios a obedecer la voluntad de Dios
y no querían, ¿no? Y ponían pretextos, excusas para no hacer la voluntad de Dios o lo que Dios les mandaba, porque a la carne le cuesta, no quiere la carne padecer, porque por causa de Cristo hay que padecer, ¿no? Por causa de Cristo, Jesucristo dijo que tendríamos aflicción en este mundo y que íbamos a padecer. Padecemos por causa de la palabra, por llevar el mensaje, lo dice la Escritura. Se padece, ¿no? Porque el enemigo se levanta en contra nuestro y la gente también, la familia, todos se vuelven en contra, pero acá lo más importante es servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, y vamos a tener un día esa recompensa, porque es un paso nada más que tenemos por esta tierra, ¿no? Es muy corto el tiempo y qué bueno es que podamos poner voluntad y hacer la voluntad del Señor, obedecerle, ¿eh? Lucas 19, 12 al 17. Aleluya. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Usted puede continuar ahí leyendo, ¿eh? Vamos a leer un poquito más. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Pero fíjense lo que dice acá en el versículo. Aleluya. Vino primero diciendo: tu mina ha ganado 10 minas. Se le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y en otro evangelio también dice la palabra: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Amén. Hablando de que ahora somos siervos de Dios y no podemos esconder lo que Dios nos ha dado. Tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha dado, usarlo y hacer que el reino de Dios se pueda extender y muchas vidas puedan conocer a Cristo. Amén. Si Dios nos da algo, todos tenemos un talento, algo que Dios nos ha dado, y la palabra tiene que estar. Cuando Dios hace algo en su vida, que ya de por sí algo maravilloso y grande que nadie puede hacer por nosotros, pagar nuestra culpa, nuestro pecado, nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha cambiado las ropas, nos ha hecho aceptos delante de nuestro Padre amado. Tantas cosas ha hecho Él por nosotros y las sigue haciendo, así que tenemos que ser agradecidos y poder compartir con los demás, no esconder, ¿no? Como dice otra parte en la palabra, que no tenemos que esconder la luz, sino ponerla en un lugar alto para que pueda alumbrar a todos. La luz es Jesucristo, Él es la luz. Fíjense lo que dice también
ahí en el capítulo 17, capítulo 17 de Lucas también, del versículo 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Esto lo dijo Jesús, ¿no? ¿Qué tenemos que decir entonces? No exaltarnos ni vanagloriarnos cuando hacemos la voluntad de Dios, sino que dice acá: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Aleluya. Que el Señor nos ayude a servirle, a no poner pretextos, sino a pedirle ayuda si es necesario para poder hacer su voluntad y servirle de todo corazón. Que no sea por obligación, que lo hagamos por amor a Él y por agradecimiento por todo lo que ya Él hizo por nosotros. Romanos 8, 19 al 22. Aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Tenemos que clamar como hijos de Dios, y nuestra alma, nuestro espíritu tiene que anhelar estar ahí sujetos a Dios, porque los que están en pecado y los que están padeciendo y los que están sufriendo por causa del pecado, no creo que les agrade, sino que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. El espíritu anhela estar con Dios, anhela estar sujeto al que lo creó, al Creador. Aleluya. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor. Santo, Amén. santo, santo. Gloria a Dios. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra, aleluya, en Éxodo 14, versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Eso decían los israelitas cuando iban a cruzar el Mar Rojo, siempre contendiendo contra Dios, iban a llenarle la cabeza, a murmurar en contra de Moisés, a decirle, no en contra de Dios, ¿no? A murmurar y a llevarle quejas ahí a Moisés, al instrumento que Dios había puesto para libertar al pueblo de Dios. Querían volver otra vez a ser esclavos, querían volver otra vez a estar sujetos a servidumbre nuevamente, porque no creían y estaban viendo lo que Dios estaba haciendo, pero aún, y muchas veces sucede, ¿no?, en este tiempo, Dios va haciendo milagros y va haciendo cosas en nosotros, y muchas veces el enemigo quiere que retrocedamos y que volvamos al camino ancho donde estábamos, esclavos suyos, esclavos del diablo. Aleluya. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude a perseverar, Amén. a no volver atrás,
a no volver atrás. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, porque ella es la que nos hace libre, como estábamos compartiendo Amén. hoy, que es Jesucristo, esa palabra es la que nos santifica y la palabra que nos va a ayudar si nosotros le conocemos a Cristo a través de esta palabra, a través de la palabra, y ya no estamos más sujetos ni esclavos como estábamos antes, ni sujetos a servidumbre, cuando conocemos la verdad que nos hace libres. Fíjense lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, lo que él hacía porque sabía que le costaba en la carne. Él habla mucho de la carne. 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, decía el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Ponía su cuerpo en servidumbre, como tenemos que hacer nosotros también, servir a Cristo, no enaltecernos, servir a nuestro Dios Todopoderoso, no vanagloriarnos, hacer que este cuerpo se sujete a Dios y ponerlo a servir, que no haga lo que quiera, no ser esclavos de las concupiscencias como estábamos compartiendo hoy, de las debilidades y estar obedeciendo a la carne en sus Amén. deseos, sino estar sujetos en verdad a Dios y que el cuerpo se pueda sujetar a Dios, esta carne se pueda sujetar a Dios. Romanos 7. Romanos 7, acá sigue hablando el apóstol Pablo, 7 al 25, fíjense, el pecado que mora en mí. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento, la palabra de Dios. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense que si le pasaba eso al apóstol Pablo, amén, cuanto más a nosotros, a toda la humanidad de los que están sujetos a servidumbre, manipulados por el diablo. Imagínense lo que hace el diablo con ellos, ¿no? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Acá lo decía clarito el apóstol Pablo, que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder crucificar esta carne y a no obedecer a la carne y a sus deseos. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Primera de Corintios 9:19. Acá sigue hablando el apóstol Pablo. Todas estas cartas ha escrito el apóstol Pablo a todas las iglesias. Fíjense lo que dice acá: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hablando de servir a Cristo, Él se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número, para ganar las almas. Estamos en ese tiempo de cosecha de almas y muchas almas tienen que ser salvas. Por eso tenemos que procurar y que el Señor nos ayude también, nos dé esa gracia y nos ayude a poder llegar a las almas. Y nosotros lo hacemos a través de aquí, de esta radio. Usted lo puede hacer en su familia, sus amigos, sus amistades, tratar de acercarlos a Cristo y ofrecerles la salvación, hablarles Amén. De la salvación que Cristo nos ofrece, que el Dios Todopoderoso nos ofrece. Aleluya. Gloria a Dios. Acá en 2 Corintios 4:5 sigue hablando el apóstol Pablo y dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros como siervos por amor de Jesús y predicamos a Jesucristo. Tenemos que hablar de Él, tenemos que predicar de Amén. Él. Gálatas 5:13, ya vamos terminando. Gálatas 5:13, miren qué lindo esto también lo escribió Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, para los deseos de la carne, para todo lo que tiene que ver con la carne, sino servíos, dice, los unos a los otros. Jesús fue ejemplo perfecto de lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que... Él fue ejemplo perfecto de servicio, porque Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y nos enseñó, les enseñó a sus discípulos y nos enseña a todos cómo tenemos que servir nosotros también. Tenemos que servirnos, como decía acá la palabra y el apóstol Pablo, los unos a los otros. Aleluya. Leemos rapidito lo que dice acá también en el Evangelio de Lucas 12, 42 al 46, hablando de servir. Acá habla del siervo infiel, fíjense que dice acá el título, capítulo 12, 42 al 46, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas,
y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Amén. Que el Señor nos ayude. Está hablando de Él mismo, ¿no? Cuando Él venga a buscarnos, que no sabemos el día ni la hora, como dice la Escritura, no sabemos, nadie sabe el día ni la hora, pero Él va a venir, va a venir, a buscar a su iglesia, y que nos tiene que encontrar sirviendo, administrando como buenos mayordomos lo que Él nos ha dado, sirviendo, llevando su palabra, llevando el mensaje, compartiendo de lo que Él ha hecho con nosotros, compartiendo con los demás. Fíjense lo que dice Tito 3:3. Tito 3:3. Aleluya. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Lo que dice acá también el apóstol Pablo, cómo era, ¿no? Él conoce usted la historia de cómo era el apóstol Pablo y cómo asolaba a la iglesia, y acá él mismo se describe cómo era, ¿no? Rebelde, extraviado, insensato, esclavo de concupiscencia, y así nosotros también éramos esclavos de las concupiscencias, de las debilidades, de los deseos de la carne, de obedecer a todo lo que la carne quiere, y dice a las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, ¿no? Había maldad, envidia, aborrecible era, y aborrecía también a los demás, aborrecibles, o sea que a él lo aborrecían y él también aborrecía a los demás, así éramos todos, ¿no? Sin Cristo hay maldad en nuestro corazón y así somos todos. Por eso necesitamos que el Señor nos ayude. Y ahora, ¿qué hacemos? Antes, como decíamos, les decía, servíamos al diablo. Ahora, ¿qué hacemos? Servimos a nuestro amado Jesucristo. Fíjense lo que dice acá Pablo, y eso debe estar en la mayoría de las cartas, ¿no? Usted puede ver cómo empieza la salutación Pablo en todas las cartas que escribe, que ha escrito. Romanos 1:1, por ejemplo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora siervo. Primero asolaba a la iglesia, obedeciendo al diablo, siendo instrumento de Satanás, y ahora siervo de Jesucristo, ¿no? Y eso Amén. También en 1 Corintios, por ejemplo, 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y así usted lo puede ver en todas las cartas, como él ha escrito, porque Dios es el que transforma, Dios es el que hace esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, también en 2 Corintios, y así lo puede ver en todas las cartas que él ha escrito. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Eso dice en Gálatas. Esa es la transformación que hace Dios, porque antes él era esclavo también del maligno, ahora se presenta como siervo de Dios, como apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, la iglesia de Éfeso. Bueno, hemos estado compartiendo entonces
Quedaban muchos versículos más, pero se iba a extender mucho. Pero quédese con esto que acabamos de compartir, que no volvamos a anhelar estar en esclavitud, cuando Dios ya nos rescató, lo que estábamos compartiendo, lo que Amén. Anhelaba el pueblo cuando Dios lo había rescatado y cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, estaban queriendo volver a la servidumbre donde habían estado tanto tiempo, ¿no? 400 años de esclavitud, y anhelaban volver a estar sujetos a servidumbre. Que el Señor nos ayude a poder perseverar a esta libertad a la cual Él nos ha llamado, y a no obedecer al pecado ni a la carne, sino a ser esforzados y valientes para poder obedecerle a Él, al llamado, a lo que Él nos ha llamado, porque a todos nos ha llamado, a servirle, como estábamos hablando acá. Él nos rescata, Él paga ese precio para que nosotros podamos servirle a Dios, llevar el mensaje de salvación. Hay muchas maneras de servirle, poder leer la palabra. Usted conoce a Cristo y se santifica a través de su palabra, va conociendo la palabra, la va guardando, la va atesorando, va creciendo, va siendo libre en distintas áreas, comienza a comer el alimento sólido y comienza a compartir con los demás. No tiene que haber egoísmo en nuestro corazón, sino que tenemos que compartir con los demás lo que Cristo ha hecho. Entonces recuerde lo que hemos estado hablando hoy, como hemos titulado entonces este programa: libertad o esclavitud. Una pregunta que tenemos que hacernos, si Dios nos ha llamado a ser libres. Nos ha llamado a ser libres y no esclavos. Aleluya. Oramos como siempre por la nación de Israel, porque es alguien que, como estábamos compartiendo en la escritura, el pueblo de Dios que estuvo tanto tiempo sujeto a servidumbre, y hoy en día aún no reconocen a Jesucristo amado, al Mesías. Muchos sí lo han reconocido, pero tantos están con su corazón duro y no dan lugar. Y muchos sí lo habrán reconocido y bueno, están esperando como nosotros la venida de ese Mesías nuevamente, la venida de Jesucristo, a quien adoramos, a quien exaltamos, damos la gloria y la honra. Amén. Al Señor. Él es tan bueno, es tan amoroso, tan misericordioso, ha hecho tanto el Señor por nosotros y lo sigue haciendo, así que adoramos al Señor y lo exaltamos. Oramos, como les decía, por el pueblo de Dios, por la nación de Israel. Nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. La nación de Israel es el pueblo de Dios, pero muchos de ellos que han reconocido a Jesucristo también forman parte de la iglesia del Señor, a quien va a venir a buscar el buen pastor, Jesucristo amado. Así que bendecimos a la nación de Israel y bueno, que el Señor cumpla todo lo que tiene que cumplir con su pueblo, como está escrito en la palabra, para que ellos también puedan ser salvos y reconocerlo al Señor. Y si usted aún no le ha dado lugar a Jesucristo en su vida, en su corazón, como estábamos compartiendo en la palabra, para que Él, lo que Él nos ha llamado, que Él ha pagado ese precio, como les estaba compartiendo, ha pagado el precio que a nosotros nos tocaba y nos ha hecho libres del pecado, de la culpa, de la vergüenza, y nos ha hecho libres para seguirle y para obedecerle. Así que si usted en esta hora quiere darle el lugar para decirle: sí, te voy a seguir, sí, me voy a sujetar a vos, y el Espíritu Santo, como les leí hoy en la palabra, va a dar testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios cuando usted lo reciba.
le va a dar testimonio a su espíritu va a clamar, Abba, Padre, porque tenemos un Padre amoroso, y Jesucristo lo ha permitido. Amén. Así que si usted quiere aceptarlo en esta hora y darle lugar para poder seguirle, aunque cueste, y pagar ese precio de ser esforzado y ser valiente y de empezar a ahondar en la palabra del Señor para conocerle más a Dios y saber cuál es la voluntad de Él, ¿no? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? No es nuestra voluntad y no es lo que nosotros queremos. Y va a costar un poco negarnos a nosotros mismos para no hacer más lo que queremos y en verdad dejarnos colocar ese yugo para que Él nos guíe y nos lleve a donde Él quiera, y no demos el lugar a obedecer como lo hacíamos antes a los deseos, como hablaba acá el apóstol Pablo, que era esclavo, que era aborrecible, ¿no? Él se sentía así porque cumplía y obedecía a su carne, al pecado, a lo que la carne le pedía, así como animales irracionales que no estamos pensando muchas veces lo que hacemos, así actuamos cuando estamos en el mundo, cuando estamos sin Dios. Por eso hay tanta maldad en el mundo, pero cuando le damos el lugar a Dios y dejamos que Él nos gobierne, entonces todas las cosas nos van a ayudar a bien. Así dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Si quiere darle el lugar a Jesucristo entonces para que Él se convierta en su Señor y Salvador, le invito a que pueda cerrar sus ojos ahí donde se encuentre, pueda hacer esta sencilla oración, porque dice la palabra que tenemos que confesar con nuestra boca. Dígale en esta hora con todo su corazón: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, Señor. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Y si usted es alguien que se ha apartado del camino y quiere reconciliarse con el Señor y darle el lugar nuevamente, en esta hora puede hacer esta sencilla oración para reconciliarse con Él. Dígale en esta hora: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito, te reconozco nuevamente como mi Señor, como mi Salvador. Te doy el lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si ha hecho usted esta oración, si le ha recibido al Señor o se ha reconciliado con Él, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo. Pedimos que el Santo Espíritu de Dios que ahora mora en usted lo pueda llevar a toda verdad, lo pueda convencer de pecado, lo pueda guiar, lo pueda fortalecer, lo pueda conducir. Usted déjese conducir y sea tierno. Que sea de mucha bendición toda esta palabra que se ha estado compartiendo, y nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo programa. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom, Maranata, Cristo viene. Amén.